Muy bien, amigos, hermanos, compartimos la palabra del Señor allí en Génesis capítulo 4, del verso 3 en adelante. Dice, pasando un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín ni a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, tú lo dominarás. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Entonces Jehová preguntó a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Fíjense en ustedes qué nivel de ceguera, de insolencia y falta de temor a la que había llegado Caín. Cómo el pecado había endurecido hasta cautivar su conciencia a tal engaño e ignorancia que la presencia de Dios, había llegado a tal ceguera y de la ignorancia de la presencia de Dios, que se atreve a responderle a Dios de esa forma, así con ironía, una forma así desvergonzada, cuando Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Responde de una forma soberbia, así como con burla, como diciendo, ¿soy yo acaso su niñera? ¿Vieron cuando alguien comete un pecado o anda mal y sabe que anda mal y luego se va de la iglesia, le entra así como una soberbia, una ceguera espiritual, un engaño espiritual? Y todos tienen la culpa menos él o ella. La Biblia habla del engaño del pecado, del endurecimiento del corazón a causa del pecado. Vieron que hasta la cara les cambia. Dice que antes de la caída está la altivez de espíritu. Y Caín, en vez de tomar esa pregunta que Dios le hace cuando le pregunta por el hermano, en vez de tomarlo como una oportunidad para reconocer y confesar su pecado y arrepentirse, él responde así con orgullo, con soberbia y con ironía. Y bueno, y la raíz del pecado de Caín eh, en realidad fue una caída progresiva, fue un efecto así, un efecto en dominó, porque uno no es que va caminando por la vida y cae en el pecado, sino que, como dice allí en hebreo, se va deslizando. Y eso pasa a veces porque nos descuidamos de nuestra vida espiritual, porque empezamos a permitir cosas que no nos convienen, que no nos edifican, porque nos descuidamos de la oración, se enfría nuestra relación con Dios, nos volvemos religiosos, autosuficientes. Caín y Abel eran creyentes, pero había una gran diferencia en sus ofrendas. Uno ofrecía los frutos de la tierra, que representan la carne, lo mundano, la tibieza de un creyente. Pero vieron que hay cristianos que todavía siguen albergando cosas del mundo, costumbres, formas, valores, formas de conducirse. Eh, Y bueno, y eso Dios no lo ve con agrado. Pero Abel ofrecía el verdadero sacrificio, el que Dios acepta, el primogénito de la creación, que era, digamos, simbología de Cristo, lo que ofrecía Abel. Y es allí donde le cambia la cara a Caín, porque Dios no vio con agrado lo que él hacía. Como les decía, hay muchos cristianos que albergan, hay muchos ministros incluso que albergan cosas o se rigen por principios del mundo, cantantes, modas, y bueno, y eso Dios no lo ve con agrado. Y Dios le dice algo muy cierto: si hicieras el bien, si me ofrecieras lo que me agrada,
Si quitaras de tu vida todo lo mundano y lo que no edifica, entonces serías enaltecido. La ofrenda que cada uno ofreció a Dios representa dos cosas, dos estados, dos actitudes totalmente distintas. Caín ofreció los frutos de la tierra labrada con esfuerzo, que dice que la tierra había empezado a producir espinos y cardos, y eso representa las propias obras del hombre para agradar a Dios o para buscar agradar a Dios y ganarse el favor de Dios, las cuales son insuficientes las obras del hombre. En cambio, la ofrenda de Abel representa el sustituto a Jesucristo que nos limpia del pecado sin nuestras propias obras de justicia que son insuficientes, que son totalmente insuficientes. Y eso deja anulado todo lo que es la propia gloria del hombre para representarnos y depender totalmente de la gracia y el poder de Jesucristo en nuestras vidas, para vencer el pecado, para vencer las adversidades. Caín no entendía el amor de Dios, creía que se lo tenía que ganar. Y si no entendemos el amor de Dios, tampoco podemos amar al prójimo o a nuestros hermanos. Dios de alguna forma quiere que seamos guardas de nuestros hermanos, que los cuidemos, que velemos por ellos. Dice la Biblia que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles, restaurar al que ha caído en pecado con espíritu de mansedumbre, dice. Tenemos que ayudar a los que sufren, a las personas nuevas, tenemos que acompañarlos. No debemos ser de estorbo también para las personas nuevas que están llegando, que seguramente van a llegar llenos de errores y cosas. No debemos escandalizarlos, debemos recibirlos con amor, debemos mostrar nuestro amor, nuestro interés por ellos, igual que los adolescentes que se están congregando, que tanto les cuesta a veces por la edad que tienen. No tenemos que juzgarlos eh, ni nada de eso, todo lo contrario, tenemos que ser guardas de ellos. No debemos ser estorbos. El apóstol Pablo tuvo la gran bendición de tener a su lado personas como Ananías, Bernabé, que era como que lo apadrinaron en sus comienzos. Cuando todos temían al apóstol Pablo y no creían en él, pensaban que era un infiltrado. Ananías que se atrevió a ir a predicarle aunque no sabía si eso le costara la vida y fíjense que no se burló de la condición de Pablo, que estaba allí ciego, perturbado de alguna forma, eh, confundido. Fíjense que no lo juzgó, lo trató con misericordia. Es más, dice que le dijo, hermano Pablo, el Señor me ha enviado. Eh, Cuando Pablo había sido el perseguidor de los cristianos, él tranquilamente podría haber hasta disfrutado de esa situación. Sin embargo, Ananías no lo hizo, tuvo misericordia, oró por él para que reciba la vista. Y Bernabé lo hizo su amigo, lo acompañó, lo presentó a los hermanos, habló bien de Pablo, vio potencial en Pablo, donde otros veían un exterminador, Bernabé vio un baluarte del Evangelio. Lo ayudó a, lo ayudó a Pablo, lo presentó a los apóstoles, lo ayudó en sus inicios. Así debemos ver a los hermanos que comienzan, a los adolescentes, no juzgarlos, no serles de estorbo, ayudarlos fervientemente. Yo sé que Dios va a enviar a la iglesia y a veces envía gente marginada, porque dice los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y hay que recibirlos con amor sin escandalizarnos absolutamente por nada. Dice, el otro día escuché una historia de que había una hora feliz que se realizaba así en un lugar, en un barrio, creo que era la ciudad de Rosario,
en una plaza y bueno, había un niño que se llamaba Ernestito, le decía. Y bueno, y Ernestito era distinto, revoltoso, tenía sus cosas, ¿no? Travieso. Y la maestra de la escuela bíblica de Lorita Feliz llegó a un punto que se cansó de este niño, se quejó y dijo, no, yo no quiero que venga más a la escuela bíblica porque no tengo ganas de soportarlo, porque se porta mal, porque es travieso, porque distrae a los otros niños. Y bueno, así que Ernestito fue de alguna forma echado de la hora feliz, no se le permitió ir más. Y bueno, Ernestito con el tiempo creció y se convirtió en Ernesto el Che Guevara. Y fíjense que en vez del el Evangelio tener un instrumento, un líder como el Che Guevara para sus filas, el diablo se lo llevó para la suya. Por eso nosotros tenemos que ayudar, no importa que la persona sea lo que sea, nosotros tenemos que estar allí para hacer guardas, para velar por ellos. El poder de hacer el bien involucra también el deber de hacer el bien. Dios, donde Dios nos haya colocado, si podemos bendecir a alguien, estamos obligados a hacerlo. No necesitamos un llamado especial o una revelación traída por medio de ángeles. El conocimiento, si tienes conocimiento y tienes la gracia de Dios que Dios te ha dado, eso te exige un retorno también. O sea, tú tienes que ser responsable sirviendo a los demás en lo que Dios te ha dado. Y esa es la forma en que se demuestra el amor. Fíjense que los judíos, que era una nación elegida para guardar todas las verdades, los pactos, todos los tesoros espirituales de Dios para las naciones, porque se le dijo a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Pero ellos fallaron porque nunca se preocuparon por la implicación de esas grandes verdades para los gentiles, para las demás naciones, sino que pensaron que lo que habían recibido era para su propio beneficio personal. Y ese espíritu egoísta creció en ellos a tal punto de que cuando vino la gracia de Dios para los gentiles, o sea, para el pueblo no judío, no entendieron. Y se encendieron en ira y bueno, y allí vemos en los evangelios y leemos también la carta de Gálatas, siempre el conflicto que ellos tenían con la ley y con la gracia y con el aceptamiento de los gentiles. Nunca podían entender lo que era la gracia, de que Dios mismo haya venido a dar la vida por sus pecados para que puedan recibir la salvación. ¿Cuál es el segundo mandamiento más importante, que es similar al primero en importancia? Amarás a tu prójimo, así como nos hemos amado a nosotros mismos para acudir a la gracia de Dios, para encontrar salvación, perdón de nuestros pecados, para ser libre. Deberíamos de la misma forma fervientemente buscar que nuestro prójimo también reciba de Dios, guiarlos al camino de la verdad, que busquen el arrepentimiento. La pregunta esa que Dios le hace a Caín, ¿dónde está tu hermano? Es como algo que me suena allí en mi corazón, mi mente, mi conciencia. Cuando dice, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Qué hemos hecho con la gente que Dios nos ha puesto en nuestro camino? Le hemos hablado, le hemos predicado, nos hemos puesto en papel de jueces en vez de guardas de aquellos que recién están empezando. Le hemos dedicado tiempo o simplemente nos hemos quedado callados ante
ante la necesidad de nuestro prójimo, si hemos estado indiferentes, ¿qué hemos hecho? Por eso te dejo con esta pregunta que Dios le hizo. ¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho por él? ¿Qué has hecho por los jóvenes? ¿Qué has hecho por los adolescentes? ¿Qué has hecho por aquel que llegó con problemas? Teniendo tú toda la gracia y el potencial de Dios para poder bendecir, has bendecido, has ayudado. Te dejo con esta reflexión, hermano, y que Dios te bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén.